El tema de la huella humana o el impacto ambiental depende en primer lugar de los números, sin duda. La cantidad de personas en el mundo, 80% de la población mundial está en Asia y en África. 80% de la población mundial. El futuro del planeta va a depender de lo que hagan los chinos, los pakistaníes y los hindús, mucho más de lo que hagamos nosotros. Lo que no significa que no tengamos responsabilidad. Pero recuerden, la población mundial está muy desigualmente distribuida. 60% de la población peruana vive en la costa desértica, que tiene menos del 2% del agua dulce. Y es la región que más crece. Las grandes ciudades del país están en la costa o en zonas desérticas. Un problema central, que es muy difícil de combatir y de pensar, pero hay que empezar a pensarlo ya, es que nuestra distribución territorial y poblacional tiene muy poco que ver con los recursos. 60% de la población del país está en una región que tiene el 2% del agua. El 98% del agua está en la cuenca amazónica, donde tenemos menos del 14% de la población. El calentamiento global y la deforestación, ya lo ha dicho Manuel Pulgar Vidal en la charla anterior, va a afectar más a los países pobres, por dos razones. Porque en los países pobres la economía depende de los recursos naturales y sobre todo de la agricultura. Y en segundo lugar, porque los más pobres de los pobres dependen más de la naturaleza que nosotros. Porque son pescadores, porque son agricultores, porque son ganaderos. Entonces, el cambio climático es un cambio que afecta más a los países pobres, a pesar que uno pueda decir, pero es un problema de los países ricos. Pero yo creo que el tema del medio ambiente, a pesar que tenga toda la ciencia, los argumentos económicos, en el fondo estoy convencido que el problema ambiental es un problema ético y estético. No es un problema científico. Si no estamos convencidos del valor que tiene la vida, si no disfrutamos el medio ambiente, la cosa está perdida. Los argumentos científicos nos entran por una oreja y nos salen por otra. Yo creo que Discovery Channel, el reportaje al Perú y Tiempo de Viaje ha hecho más por el medio ambiente que todos los papers científicos, sin quitarle mérito y conferencias como esta. El tema es que apreciemos la vida, que apreciemos la capacidad de gozar la vida. ¿Qué ventaja tiene el país? Diversidad ambiental y cultural. Y aquí está la segunda hipótesis derivada de lo primero, y por eso es importante el cambio cultural. Perú no va a poder vender su imagen de país diverso, cultural y ambientalmente, si no tenemos una política muy clara en el tema de conservación ambiental. Esto es una ventaja que tenemos comparativa, pero no se convertirá en ventaja competitiva, que es la que importa, si no asumimos a nivel de cultura una mirada mucho más sustentable y que valore mucho más la vida. ¿Y esto qué significa? Y está ocurriendo en países europeos. Que en vez de invertir en auto nuevo o en computadora nueva, tengamos más tiempo para hacer deporte, para estar con la familia, para pasear al perro, para ir a un concierto. Es decir, un estilo de vida en que la felicidad esté no en consumir cosas, sino en consumir eventos. Y ahí yo creo que tiene una enorme responsabilidad los gobiernos locales, los municipios, para que los parques, las avenidas, los espacios públicos sean espacios de disfrute ecológico, como es en este caso el distrito de San Borja. Yo creo que es interesante ir planteando que esa responsabilidad empieza en uno, empieza en casa y empieza en el municipio. Después tendremos políticas nacionales, pero si el cambio no se produce a ese nivel local, es poco lo que podemos hacer. No quería entrar al tema de contaminación en las ciudades sin antes hacer notar que la huella ecológica de las ciudades es mucho mayor que el impacto directo sobre el suelo ocupado por las mismas ciudades. Pero ahora sí volvemos a la presión ambiental que genera una ciudad dentro de sus límites. ¿Qué lo ocasiona? Sobre todo la emisión de residuos sólidos, líquidos y gaseosos y el consumo de suelo para uso urbano, lo que conlleva la pérdida de calidad del ambiente urbano. La presión ambiental de una ciudad se puede controlar o mitigar más fácilmente en la medida que su territorio tenga la capacidad de brindar servicios ambientales, es decir, que pueda proveer de aire puro, agua limpia, suelo bioproductivo, biodiversidad. Lima, como veíamos en la exposición anterior, es una ciudad de desierto, con una crítica disponibilidad de agua y con ecosistemas muy frágiles. Su capacidad de brindar estos servicios ambientales es muy limitada. Hay que entender que esta biocapacidad es nuestro recurso más escaso. Lima extrae cada vez más agua de la napa freática para complementar la extracción de fuentes superficiales cuyos niveles empiezan a descender de manera alarmante. Hay un retroceso de 1,5 metros cada 10 años. Los conflictos sociales hoy en el Perú son por el agua, ¿no? Las guerras del agua ya las empezamos hace rato, especialmente en la costa. Tenemos ahora el ejemplo de Espinar y lo van a hacer cada vez más. Lima tiene únicamente 1,9 metros cuadrados de área verde por habitante. Para cumplir con los estándares de la OMS nos faltarían para Lima 57 kilómetros cuadrados de área verde. Las hojas de sus escasos árboles se encuentran muy deterioradas por acumulación de material particulado y alto óxido de azufre, y a esto se le suma el maltrato municipal con sus intensas podas sanitarias, entre comillas.
Lima no controla de ninguna manera la contaminación visual en la ciudad, con una permisividad que va desde permitir construir con una aprobación municipal lo que sea, sin cuidar la unidad del tejido urbano, hasta poner carteles que llegan a tapar las pistas, veredas y jardines. Hay que ir haciendo una densificación moderada de la ciudad, buscando llegar a unos 600 habitantes por hectárea, cifra que está aprobada como muy eficiente en términos urbanos, porque evita costos ambientales y económicos por la dispersión de la ciudad. Esta operación en la ciudad debería hacerse mediante concursos públicos de proyectos urbanos, arquitectónicos, paisajísticos, que permitan mejorar el paisaje construido de Lima y todo su funcionamiento ecosistémico. Con una gestión municipal, esta que recién empieza, que ataque estos dos flancos de agua y de suelo, el proceso acelerado de desertificación de la ciudad se revertiría. Seríamos artífices de un nuevo paisaje cultural, como lo fueron nuestros antepasados prehispánicos, con un sabio manejo de los recursos y del territorio, transformándolo para hacerlo más productivo, más habitable, más bello. Una de las ideas fuerza que quiero notar son hacer una distinción entre lo que son los contaminantes locales y los contaminantes globales. Los contaminantes locales son los que producen daños a la salud humana, o sea, nos provocan un daño a la salud, y en particular en esto se encuentran los que señaló Susana antes, que son, ¿Sí? Que son el material particulado, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre. Todos ellos superan con mucha diferencia las normas ambientales establecidas por lo menos de la OMS acá en la ciudad de Lima. Al mismo tiempo están los contaminantes globales, que son los que producen el cambio climático, es decir, un daño al planeta. Esos contaminantes globales no nos producen daño a la salud humana, son lo que producen el denominado cambio climático. En particular, en estos contaminantes globales está el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de azufre. Es decir, muchos de estos, la mayor parte de estos contaminantes no producen daño a nuestra salud, ¿ya? Todos ellos, en su gran mayoría, son provocados por la quema de los combustibles fósiles. El gas natural ha sido fundamental. El gas natural en el Perú, y en particular en la ciudad de Lima, ha contribuido sustantivamente a mejorar, o por lo menos digamos, yo diría, a mantener en los mismos niveles la contaminación atmosférica. Es impresionante cómo han disminuido, o más bien dicho, se han mantenido constantes, porque en realidad el crecimiento de la economía y por ende el crecimiento del consumo energético en la ciudad de Lima ha sido sustantivo en los últimos años. Vean ustedes que el crecimiento del consumo energético crece a tasas similares al crecimiento del producto, si no más. Por lo tanto, significa que el consumo de combustibles fósiles o líquidos y el consumo de energía eléctrica se ha incrementado sustantivamente, pero sin embargo, cuando se ha hecho con el consumo de gas natural, por lo menos la contaminación en lo que se refiere al material particulado del sector industrial se ha mantenido de manera constante. Es evidente que la sustitución de combustibles que se ha producido en el sector industrial, donde el gas natural ha pasado a reemplazar a los combustibles como los petróleos pesados, los residuales, etcétera, y en el caso del transporte, felizmente, también se ha visto una entrada importante del gas natural vehicular. Esto significa que efectivamente aquí por lo menos ha habido si no una mejora, un estancamiento de los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno y particularmente el material particulado. Solo para terminar les quería contar que nosotros efectivamente estamos neutralizando y calculando la huella de carbono de este evento, que básicamente consiste en calcular todas las emisiones de CO2 que por un lado se ha producido por el viaje de los distintos ponentes, incluido el viaje de Al Gore. Acá calculamos las emisiones de CO2 producidas por el viaje en avión, calculamos y vamos a estimar todos los viajes que se van a producir en transporte privado hasta este recinto, que también significa una cierta cantidad de emisiones de CO2. Vamos a calcular todas las emisiones de CO2 que se van a producir producto de la energía eléctrica que estamos consumiendo, que también es posible cuantificar. Vamos a calcular todas las emisiones de CO2 que se van a producir por efecto del consumo de papel. Todo esto es lo que se denomina la huella de carbono y posteriormente estas emisiones las vamos a neutralizar.